Muy buenas noches, una vez más para todos, apreciados aprendices. Siendo las 7:06 del 5 de noviembre del 2024, damos inicio a esta sesión en donde vamos a tratar el tema relacionado con entidad, modelo, entidad, relación del caso de estudio, es decir, del software que ustedes van a desarrollar, modelo relacional, cardinalidad y normalización de la base de datos de su proyecto, ¿vale? Entonces, me permiten, les voy a compartir unas diapositivas y vamos a tratar un poco sobre este tema. Bueno, hoy estamos dando inicio a la actividad de proyecto 6 y con ella también estamos dando inicio a la fase 3, la fase de ejecución. En estos momentos ya ustedes han avanzado quizás a la mitad del tecnólogo. Esta fase de ejecución ya está bastante orientada a su proyecto de desarrollo. Espero que en estos momentos ya ustedes tengan claro qué es lo que van a desarrollar. Recuerden que al final de este tecnólogo ustedes deberán mostrar una aplicación funcional, ¿cierto? Entonces, muchachos, si aún no tienen un proyecto definido, es el momento ya de hacerlo, porque tienen que trabajar estas evidencias en base a ese proyecto. Entonces, la idea es que vayan adelantando cosas y ya ustedes están próximos a empezar a implementar todos estos conocimientos que tenemos aquí, y esta fase de ejecución, como su nombre lo dice, va orientado a poner en marcha ese software, ¿cierto? Con todo lo que ya hemos visto. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda con relación al proyecto que han elegido o quieren asegurarse que todo esté bien, nos pueden comentar, nos pueden escribir o mandar un correo para irlos orientando, ¿vale? Entonces, como les decía, la evidencia que vamos a orientar el día de hoy es resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Bueno, todo esto que está aquí es el contenido que hace parte de la actividad de proyecto 6 que estamos iniciando el día de hoy. Modelo, entidad, relación, base de datos no SQL, implementación y manipulación de bases de datos relacionales, arquitectura de aplicaciones móviles nativas, herramientas para el diseño y desarrollo móvil, diseño de interfaces web, arquitectura de aplicaciones móviles nativas. En esta actividad de proyecto vamos a tratar actividad física y hábitos saludables, de vida saludable, que es la transversal, una de las transversales que vamos a ver en esta actividad de proyecto, y también vamos a ver la transversal de inglés. Bueno, yéndonos entonces un poco al tema, recuerdo por allá en AP4, les tocamos un poco de lo que es base de datos, o el concepto de base de datos, se trabajó sobre eso. ¿Quién recuerda por ahí qué es una base de datos? ¿Quién me quiere dar un concepto o si se acuerda qué es una base de datos? ¿Quiere participar? Nadie, no se acuerdan de lo que es una base de datos. Es un lugar donde se almacena toda la data de un sistema o simplemente información. Bueno, por ahí va el asunto, pero resulta que recuerden que ese modelo de almacenamiento tiene unas características esenciales para llamarse base de datos. ¿Cuáles son esas características, muchachos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo deben ser los datos? ¿Quién quiere contarnos cuáles son esas características que deben tener los datos en una base de datos?
Nadie. Muchachos, ¿cómo va a ser? Recuerden que los datos deben ser integrales, ¿cierto? No debe haber redundancia o datos duplicados, ¿sí? Entonces, la característica más importante de una base de datos, aparte de que los datos deben estar ordenados, deben tener consistencia, ¿cierto? Deben ser únicos. Debe asegurarse que todos esos datos sean únicos y que no estén repetidos para tener una base de datos que nos permita analizar los resultados y tener unos resultados coherentes y una información precisa, ¿cierto? Si nosotros no aseguramos que nuestra base de datos cumpla con esas características, no vamos a obtener los resultados esperados. Entonces, vean aquí. La evidencia que nos pide, que con base en las características del software a desarrollar, ustedes van a desarrollar o van a diseñar el modelo relacional, indicando la cardinalidad y cumpliendo con las reglas de normalización según los conceptos y ejemplos vistos, o lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué van a tener en cuenta para entregar ese documento? Recuerden que siempre los documentos deben tener al menos una portada, introducción, objetivos y el análisis del proyecto a desarrollar, es decir, su caso de estudio. Muchachos, muchas veces nos entregan trabajos con un modelo, entidad-relación muy bonito, muy todo, pero resulta que no tenemos el enunciado de a qué corresponde esto, entonces nosotros no podemos darle una calificación coherente porque no sabemos qué es lo que nos representa realmente ese modelo de entidad-relación, ¿cierto? Entonces, ahí tengan en cuenta, muy en cuenta eso, que siempre que ustedes vayan a trabajar una evidencia que corresponde a su proyecto de desarrollo, siempre incluyan ese enunciado del caso de estudio. Entonces, volviendo a lo que es una base de datos, un concepto general, según la Real Academia Española, dice, es el conjunto de datos organizados que nos permite obtener con rapidez la información. Aparte de estar organizados, como les decía, ellos deben cumplir con el principio de unicidad, ¿cierto? Que no deben estar repetidos. Ahora, hay diferentes tipos de bases de datos, ¿cierto? Hay bases de datos relacionales y no relacionales. En esta clase vamos a estar enfocándonos en las bases de datos relacionales. Vamos a tratar o vamos a entender hoy y comprender todo lo que se relaciona a el modelo entidad-relación. Bueno, Profe, buenas dice, noches. Buenas noches. buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Me escucha bien? Sí. Sí, estoy escuchándolo. Ah, profe, Hilder Arias, sino que iba a participar, pero tenía un problema acá con la conexión. Me tocó volver a salir y entrar. Ah, profe, yo el concepto que tengo de base de datos es como un conjunto de información que consta como de dos partes, unos atributos y unos registros sobre lo de esos atributos, por decirlo así. Y esos registros están identificados o indexados para poderlos pues como diferenciar en el conjunto. Sí, así es. Bueno, muy bueno el aporte. Realmente así es. Son datos organizados que nos permiten acceder a ellos, ¿cierto? Miren, las bases de datos relacionales son un tipo de bases de datos, ¿sí? Y los datos en este tipo de bases de datos, valga la redundancia, están organizados en tablas, donde cada tabla se compone de filas y de columnas, ¿sí? Cada fila representa un registro y las columnas representan el atributo de la base de datos. Voy a ponerles por aquí algo así. Esto sería una tabla, ¿cierto? Digamos que, sí, digamos que la tabla médico. Cada uno de estos atributos que están aquí, ID de médico, identificación, nombres, apellidos,
serían una columna de la tabla, ¿cierto? Vamos a tratar de entrar por acá. Miren, sería una columna. Y, ¿dónde está? Vista de tabla. Aquí. Sería una columna. Esas son las columnas y las filas, cuando ya hablamos, sería un registro. O sea, toda la información, vamos a ver si acá en la diapositiva logro mostrárselos un poco más. Miren, cada uno de esos atributos de la entidad, ID de cita, nombre del paciente, son columnas, ¿sí? Se representan por columnas. Mientras que las filas son un registro, es decir, toda la información correspondiente a una cita, por ejemplo, o toda la información correspondiente a un paciente o a un médico, ¿sí? ¿Sí me hago entender lo que trato de explicarles en este punto? Sobre las tablas, cómo se representan las tablas en un modelo relacional. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, las características claves de las bases de datos relacionales es su estructura de la manera como se están almacenando, ¿cierto? Se representan con una tabla. Tienen una clave primaria, y ya eso ustedes saben lo que significa, ¿cierto? Lo que es una clave primaria, que es lo que nos hace o nos permite que ese registro sea único y que nos asegura que no se repite, ¿cierto? Que no hay dos registros iguales, que donde todas las columnas sean iguales, ¿cierto? Tiene claves foráneas, que son las que nos permiten identificar cómo se relacionan estas tablas entre sí, y lo ideal es que ellas deben mantener una consistencia mediante todas esas reglas que nosotros aplicamos al momento de hacer el diseño del modelo de entidad-relación para que no hayan datos repetidos, ¿cierto? Una característica importante de las bases de datos relacionales es que son manejados a través del lenguaje SQL, ¿sí? Se trabajan con ese lenguaje. Y con él, a través de ese código o con ese lenguaje, es que nosotros podemos realizar las consultas, las actualizaciones y todo lo demás. Para llegar a tener una base de datos que cumpla con todas estas características, sobre todo de la unicidad, debemos pasarla por un proceso de normalización. ¿Alguien sabe lo que significa o lo que es la normalización de bases de datos? ¿Alguien ha escuchado ese término antes? Profe, yo creo que es el tema de el reducir la redundancia y mejorar algo de la integridad, si no estoy mal. Es correcto. Es un proceso que nos permite identificar dónde hay redundancias de datos y buscar la manera de reducirlo si es posible y asegurar la integridad de los datos en nuestra base de datos, igual ahorrarnos espacio. Miren, aquí hay un ejemplo de normalización. Son 3 formas de normalización. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro modelo de entidad-relación, ¿cierto? Que es algo parecido a este esquema que está acá, que les mostré antes, ¿cierto? Esto es un modelo relacional. Tenemos las tablas, ya hemos identificado. Antes de llegar a nosotros a este modelo relacional, recuerden que por allá en AP4, nosotros le explicamos el modelo entidad-relación y cómo del modelo entidad-relación eso se convertía en tablas, donde cada entidad del modelo entidad-relación se convertía en una tabla, ¿cierto? Pero que en esa tabla ya le íbamos a empezar nosotros a definir las características o los atributos que iban a tener cada entidad. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Yo creo que sí. Deben acordarse. No fue tan lejos lo que
desde que hablamos de eso, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestra entidad consultorio, en un modelo de entidad-relación, no cuenta con toda esta descripción que tiene un ID de consultorio, un número, un nombre, un estado, ¿cierto? Eso no lo hacemos nosotros en el modelo entidad-relación. Cuando tenemos esa entidad, la convertimos en una tabla. Y tenemos que buscar que esas tablas, los registros que incluyamos en ella, no se repitan. En este ejemplo que está aquí en la diapositiva, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que hay datos que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros identificamos, por ejemplo, el tratamiento, si alguien se hace un tratamiento de limpieza, siempre le va a costar 100.000 pesos, ¿sí? Si viene María Gómez y también se hace un tratamiento de limpieza, ya aquí se duplicarían los datos. Limpieza, 100.000. Limpieza, 100.000. Entonces, estos datos que están aquí, nosotros no los podemos llevar y convertir en una tabla, ¿cierto? ¿Sí me hago entender lo que quiero decir a este punto? Esta es una manera en que nosotros nos damos cuenta de que aquí podríamos reducir. Y esta es otra. Por ejemplo, el paciente. Está el nombre del paciente, está la cédula del paciente, ¿cierto? Repetido. Se repite aquí y se repite acá. Nosotros estos dos datos los podemos convertir en uno, haciendo a paciente una tabla y solamente en esto utilizar la llave foránea. Cuando estemos armando nuestra tabla de citas, simplemente colocar el ID, como nos muestra acá. Miren, ya no colocamos, pues tenemos en una tabla aparte, al paciente le ponemos un ID, le damos un nombre y el teléfono. Esto como un ejemplo solamente, ¿cierto? Entonces, en vez de la tabla, esta tabla que tenemos acá, colocar Juan Pérez con un número de teléfono, lo reemplazamos por el ID del paciente solamente. Convertimos dos datos en uno solo, solamente el ID. Mire que aquí está 1 y aquí está 1, ¿cierto? Lo mismo podríamos hacer con el odontólogo. Podríamos llamarlo, no escribir doctora García, sino solamente su ID. Y con esa tener acceso a la información del odontólogo o del médico, ¿cierto? Miren que ya no ponemos aquí doctora García, sino que solamente colocamos su ID. Y no colocamos más nada con relación a los doctores, ¿cierto? No colocamos su nombre, no colocamos su teléfono o especialidad, pues todo lo que pueda contener una tabla y que permita los atributos de un doctor, ¿cierto? Entonces, miren cómo se redujo la tabla de los pacientes, el nombre del paciente, a solamente la llave foránea o el ID. Lo manejamos acá, ¿cierto? Ahora, con el tratamiento también puede pasar lo mismo, porque las limpiezas, digamos, si estamos hablando de un consultorio odontológico, siempre van a costar 100, y la extracción siempre 200, la ortodoncia siempre van a tener un valor fijo, entonces también lo podemos, miren, reducir a una tabla, ID de tratamiento, nombre del tratamiento y el costo del tratamiento. Entonces solamente con colocar el ID como llave foránea a la tabla de citas, ya nosotros nos aseguramos de no tener tanta información junta. Esa es una manera de normalizar y ir identificando estas cosas, estas características, lo que nos permita a nosotros reducir los registros duplicados. Cuando nosotros nos damos cuenta que una tabla se duplica la información, tenemos que mirar cómo poder minimizarla o simplificarla.
a través de convirtiendo esa información duplicada en una nueva tabla. ¿Sí me hago entender hasta ahí, muchachos? ¿Está claro lo que les acabo de explicar? Si tienen alguna duda, háganmelo saber. ¿Todo está claro o todo quedó sin entenderse? Ok, ya estoy viendo las reacciones. Listo. Muchachos, básicamente lo que ustedes deben hacer con esta información es, voy a entrar aquí a Sayuna, les voy a mostrar el material formativo donde ustedes van a encontrar información acerca de esto que les acabo de hablar. Un momentico. Ustedes ya conocen la plataforma, dice que no era. A mostrarles un poco el material formativo y acá también ustedes encuentran un ejemplo de normalización. Fase de ejecución, actividad de proyecto 6, material de formación, modelo entidad relación. Bueno, muchachos, aquí ustedes van a encontrar bastante información acerca de lo que es el modelo entidad de relación, qué es un modelo entidad de relación. Aquí nos explican los conceptos básicos que ya les dije así de manera resumida. ¿Dónde se trabajan, muchachos? Las bases de datos. Acá nos sugieren trabajar con MySQL, ¿cierto? Que es un sistema gestor de bases de datos y es donde vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí ustedes van a encontrar el link de descarga de esa aplicación y pues también los pasos para hacerlo. Acá está, miren que está. Este MySQL Workbench es este programa que les muestro acá, donde ustedes pueden crear una base de datos, un modelo de entidad de relación, perdón, modelo relacional, donde definan las tablas. A partir del modelo de entidad de relación, ustedes van a definir estas tablas, van a crearlas aquí y a partir de eso ustedes pueden crear el script de la base de datos, que eso lo vamos a ver más adelante, lo que es el script de la base de datos y cómo manipular los datos dentro de una tabla, dentro de una base de datos. Ahora, vamos aquí a explicarles un poco rápidamente. Una pregunta, disculpe. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer prácticas de instalarlo, de hacer una prueba con una base de datos. ¿Eso no vamos a entrar a esa fase? Hasta el momento no. Solamente vamos a crear el modelo relacional, sus relaciones y la cardinalidad. Vamos a eso. Solamente eso. Más adelante en otra clase sí vamos a hacer las consultas, vamos a hacer la inserción de datos en la base de datos, borrarlas, todo lo que tiene que ver con eso. Pero por ahora... Comentarlo un poquito, profe, discúlpeme, claro. Al muchacho, al aprendiz, perdón. Y la vamos a ver, es más, en una clase, en una sesión, vamos desde cero, cómo se instala una base de datos, cómo instalamos el programa, cómo lo creamos desde cero, tomamos un caso de estudio, traemos tablas, creamos script, como dice la profe, insertamos, editamos, eliminamos directamente desde la base de datos. Pero hoy es importante que aprendan a hacer el modelo relacional. De ahí donde parte todo. Ese es el diseño estructural y la base para poder hacer la base de datos. Gracias, profe. Gracias a usted, profe, por esa Gracias, profe. Sí, como le decía, sería bueno, pues no sé, profe, cuando hagamos la práctica, hacer la práctica conectándonos a los unidades a una página web, pues digo yo, ¿no? Como ejemplo. Bueno, la práctica se hace ya no en una aplicación como tal, sino en la base de datos directamente.
Digamos que esto que está aquí, este modelo relacional que ustedes van a diseñar a partir del modelo entidad-relación que ya tienen de su proyecto, o si no lo tienen, lo van a elaborar y van a pasar ese modelo entidad-relación, lo van a volver relacional. Lo diseñan aquí en Workbench. Bueno, como les decía, acá en el material de formación está un poco sobre lo que es Workbench, que es un administrador de bases de datos. Aquí está y les explican un poco de cómo se crean las tablas, ¿cierto? Entonces, muchachos, hasta aquí ustedes instalan este programa normal y empiezan a hacer su diagrama entidad-relación y lo convierten en relacional creando tablas. ¿Cómo se crean las tablas? A partir de aquí, vamos a empezar con uno nuevo. Vamos a hacer un nuevo modelo. Ustedes se van a File, New Model, digamos que un Save. ¿Cierto? ¿Será que este programa, ustedes lo instalan, nosotros le vamos a pasar un paso a paso de cómo se instala, cómo se configura, para que ustedes lo tengan en su computador. Y ustedes se van aquí, nuevo modelo, a diagrama, y les aparece esta ventanita, ¿cierto? Desde aquí ustedes van a crear las tablas. Clic aquí y luego clic en el espacio y aquí está la tabla. Si le dan doble clic, ustedes empiezan aquí a colocarle el nombre, por ejemplo, pacientes. Pacientes. Y acá abajo está el nombre de la columna, tipo de datos, si es una primary key, si no admite nulos, si es llave única, que es un index de tipo único que no se repite, digamos como que un código secuencial, contador o algo así. Y acá están todos los tipos de datos que pueden asignarle o características. Estos son de tipo restricción, las restricciones que ustedes pueden dar a ese atributo. Por ejemplo, ID de pacientes es un entero, podría ser, vamos a ver qué otro tipo de datos hay, entero, bar chart, decimal, date, time. Este es tipo de fecha, binario. Bueno, aquí están todos los tipos de datos que ustedes pueden encontrar en una base de datos. ¿Sí? Cada uno tiene sus características. Los que más utilizamos nosotros normalmente son los enteros, los bar chart. Bar chart son cadenas de caracteres, letras y números. Los decimales son los que admiten comas, ¿cierto? Por ejemplo, 1.5 o así, ¿cierto? Los datos de fecha. Y para el caso de ID de pacientes, lo nombramos un entero y decimos que es la llave primaria. Todas las llaves primarias deben llevar la restricción de que no puede ser nulo, ¿cierto? Entonces, estas dos por defecto se marcan. Cuando es primary key, le ponemos que no sea nulo, restringimos eso para que en el momento de agregar datos a esa tabla, si no escribimos el ID del paciente, ese dato no se ha guardado. ¿Cierto? Entonces, acá, digamos que el nombre del paciente, digamos que es un bar chart y así sucesivamente. El nombre del paciente ustedes también lo pueden restringir para que no vaya a quedar vacío, no nulo, quiere decir que no admite que quede vacío ese campo, ¿cierto? Si ustedes marcan esto, al momento de que ustedes empiecen a crear los datos o el registro de pacientes en esta tabla, la base de datos va a comprobar que el nombre del paciente
tenga un dato. Si no lo tiene, va a generar un error. ¿Sí? Y así ustedes van creando teléfono, teléfono paciente. Pueden dejarlo como varchar, pueden ponerlo como entero. Bueno, estos son números, ¿cierto? Vamos a ponerlo como entero. Y como les digo, pueden restringirlo a no nulo. Digamos que el teléfono no es obligatorio, entonces no le marcamos que sea nulo. Not null. Lo dejamos así. Hasta ahí, ustedes han creado una tabla, ¿cierto? Vamos a crear la relación entre dos tablas. Aquí al azar creemos otra tablita acá que diga paciente, esta se llame cita, ¿cierto? Digamos que esta es cita. Acá están los nombres de los atributos ID de cita. Por defecto siempre empieza colocando nuestra llave primaria como un ID y el nombre de la tabla no crea automáticamente. Decimos que es nuestra llave primaria y miren que inmediatamente se marca el not null. Por defecto se nos marca eso. Le damos doble clic más abajo, digamos que es el tipo de cita o fecha, más bien fecha de la cita, ¿cierto? Esto digamos que es un tipo date, y digamos que no es nulo, ¿ya? Solo por poner un ejemplo, ya ustedes ven que deben ir agregando más atributos a cada tabla. Vamos a hacerlo solamente con estos dos, con el fin de crear entonces las relaciones. Recuerden que hay relaciones uno a uno, uno a muchos, uno a uno, ¿cierto? Aquí esto es convenciones. Cuando utilizamos estas que son intermitentes, es cuando una entidad se relaciona con otra de forma débil, es decir, que la relación, digamos, si utilizamos estas que están aquí, son líneas punteadas, decimos que esa relación no puede existir si la entidad padre o si la entidad principal no. Si no existe un paciente, entonces tampoco existe una cita. Es lo que quiero dar a entender aquí en estas convenciones. Pero es así. En este caso es así. Si no existe un paciente, no existe una cita. Bueno, un paciente puede tener una cita únicamente, varias citas, una cita puede pertenecer a varios pacientes. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de cardinalidad podríamos asignarle aquí a estas dos tablas, muchachos? ¿Ustedes qué creen? En este caso puntual. Uno a uno. De uno a muchos. ¿En qué sentido? ¿De cita a pacientes o de paciente a citas? Un paciente puede tener muchas citas. Correcto. Un paciente puede tener muchas citas asignadas, ¿cierto? Muchachos, acá no se enreden con esto, como les digo, esto es cuestión de convención. Pueden utilizar ya sea uno a muchos acá o uno a muchos en línea continua o en línea discontinua, para el caso práctico de esta evidencia. ¿Ok? Cualquiera de las dos son válidas. Sí, y la cardinalidad, muchachos, que ustedes tienen que mencionarnos al momento de presentar la evidencia, es esta. Decirnos si, yo lo puse al revés, fue. Deme un momentico, voy a borrar esto, creo que lo puse al revés.
un paciente puede tener muchas citas. ¿Sí? Miren aquí, el 1, y este es porque no está saliendo al revés. Está saliendo al revés, ¿por qué? Ponerla así para ver. Bueno, fíjense que tienen que colocarla siempre de muchos a 1, porque estas dos rayitas significan 1 y la patica de gallo significa muchos. Entonces, esa es la cardinalidad. Miren que aquí dice 1 a muchos. Pero al momento de hacer la relación, primero seleccionan la tabla de muchos y luego la que es 1. ¿Sí me hago entender? Para que le salga la cardinalidad correcta. Miren que yo lo estaba haciendo. Voy a hacer de nuevo. Miren que yo elijo la cardinalidad 1 a muchos y empiezo seleccionando pacientes y luego cita. Y miren que la cardinalidad que me da es que una cita puede tener muchos pacientes. ¿Sí? La cardinalidad, las dos rayitas significan 1 y la patica de gallo muchos. Entonces ahí tienen que tener en cuenta eso, que para hacer la cardinalidad correctamente lo tienen que seleccionar de muchos a 1 para que se genere. Así. De cita a pacientes. Miren que así. Sí fue clara esta explicación, muchachos, de cómo van a generar las relaciones aquí en el programa en Workbench. Recuerden que no lo estoy mirando acá. Listo. Bueno. Esta cardinalidad, esto que está aquí, esta relación, es la cardinalidad de la que nos habla la evidencia. 1 a muchos, muchos a muchos, 1 a 1. ¿Ustedes sí se acuerdan de esas cardinalidades que se vieron en AP4? ¿Sí las recuerdan? De hecho, en AP4 nosotros les explicamos cómo se pasaba un modelo entidad-relación a un modelo relacional. Si no se acuerdan, se van por allá al videito para que lo aclaren un poquito más. Y de todas maneras, acá ya se les explicó un poquito más sobre eso, se les recordó que en un modelo entidad-relación simplemente se nombran las entidades, ¿cierto? Y se hacen las relaciones también con una cardinalidad de 1 a muchos, de muchos a muchos, ¿cierto? La diferencia entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional es que del modelo entidad-relación tomamos las entidades y ya en este punto las describimos, ¿sí? En ella, en este modelo relacional, ya le damos atributos y definimos esos atributos. ¿Qué tipo de atributos va a ser? Si es entero, si es varchar, si es de tipo date o fecha, ¿cierto? Si ese atributo va a ser la llave primaria, si ese atributo va a permitir que sea vacío o no nulo, o que va a ser obligatorio, que no te admite un null, ¿cierto? No te admite el campo vacío. Entonces, esa es la única diferencia entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Fíjense que cuando hacemos una relación de 1 a muchos, automáticamente la llave primaria pasa a la tabla donde se relaciona, con la que se relaciona como una llave foránea. ¿Sí? Eso se hace automáticamente. Ya aquí nos permite saber que esta tabla cita se relaciona con la tabla pacientes de 1 a muchos. Entonces, básicamente lo que ustedes van a hacer es realizar su modelo de entidad de relación y llevarlo aquí en Workbench, hacer este esquema. Y eso es lo que ustedes nos van a presentar en un documento explicándonos cada una de las entidades y las cardinalidades. Para ello, nosotros le vamos a compartir un paso a paso
de paso a paso de cómo instalar Workbench, ¿sí? Bueno, en la parte de cómo crean las tablas ya se las mostré acá aquí con este ejemplo. Ya ustedes básicamente van a hacer lo mismo que hice yo con cada una de las entidades y la van a realizar acá luego de que tengan instalados el Workbench y van a describir. También les vamos a compartir un ejemplo de cómo deben presentar la evidencia. Muchachos, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que van a hacer? Por mi parte no, señora. Profe, una pregunta. ¿En qué documento le entregamos la base de datos? No van a hacer la base de datos, van a hacer el modelo relacional. Eso, perdón, ese modelo relacional, ¿en qué lo entregamos? Perdón. ¿En qué formato? ¿En un Word, un PDF? En un Word. Van a tomar la captura de pantalla del Workbench donde ustedes trabajen su modelo relacional, hacen la captura y lo ponen lo presentan ya sea en PDF o en Word, ¿sí? Explicándonos cada una de las entidades que tienen ahí y cómo se relacionan una con la otra. Es decir, por ejemplo, ustedes en el documento me van a explicar poniendo el ejemplo yo creo que el otro se borró, ¿cierto? El que tenía más completo lo borré, bueno. Por ejemplo, la tabla paciente se relaciona, tiene cardinalidad de 1 a muchos con la tabla cita. Se relaciona de 1 a muchos con la tabla cita. Si ustedes tienen 3 tablas, con las 3 tablas van a decirnos de qué manera se relaciona una con la otra. ¿Sí me hago entender? Señora. Y van a pegar una fotico de ese diagrama en el documento. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna duda? Profe, disculpe que me salga un poquito del tema respecto a las evidencias anteriores, que era la de maquetación y la navegación. ¿Esa evidencia de navegación es la misma que de maquetación o es distinta? Qué pena que me deba un poquito a la anterior. No, la maquetación, muchachos, es solamente mostrarnos. La maquetación y el mapa de navegación son diferentes. El mapa de navegación es como el mapa de su sitio, como que el inicio, que desde el botón inicio o de la página de inicio hacia dónde pueden ir ustedes como en forma jerárquica. Sí. Por eso, profe, pero ese de navegación, ¿cómo lo presentamos? ¿Con fotos o también con los 5 archivitos de HTML? Con fotos, con fotos. Ah, con fotos. Ah, bueno, señora, ya es claro, ahí ya es claro, sí, señora. Ok, vale. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda con relación a la evidencia o a lo que hemos explicado el día de hoy? ¿Todo está claro, muchachos? ¿Alguien quiere hacer algún aporte o algo? Profe, el programa MySQL es gratis, ¿cierto que es free? Sí, sí, tiene su versión gratuita. Workbench también lo es. Bueno, muchachos, ¿está claro entonces cómo van a presentar la evidencia? Se lo resumo nuevamente. Van a presentar un documento de Word con la explicación de su diagrama relacional, ¿cierto? Es decir, una fotico de estas, ¿sí? Que van a este modelo relacional lo van a hacer en Workbench, bien bonito, bien diseñado, con todas las cardinalidades, las relaciones entre cada una de las tablas y en el documento nos van a especificar cuáles fueron las relaciones que ustedes o que a ustedes les quedó de ese diseño, ¿cierto? En el caso de este ejemplo, en mi documento diría, la tabla paciente se relaciona de 1 a muchos con la tabla cita, ¿cierto? En
En mi proyecto, el modelo entidad-relación tuvo 2 tablas que se relacionan de esta manera. 3 tablas, no sé, las que les salgan a ustedes y van a decirnos cómo se relacionan cada una. Si de uno a uno, de uno a muchos, todo eso. ¿Está claro? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, si todo está así de claro, que me encanta que todo esté claro, espero ver todas las evidencias esta semana presentadas, que no se quede nadie sin presentar evidencia, daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Listo, muchachos. Bueno, hasta luego, feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias por su asistencia. Profe, una pregunta. Feliz noche. ¿Hay evidencia Feliz noche. de asistencia o no hay? Asistencia, muchachos. No tenemos los forms habilitados en el momento. La vamos a sacar por esta sesión, la vamos a sacar de Teams nuevamente. ¿Vale? Profe. Hola. Hola, buenas noches. Por favor, una pregunta. Buenas noches. ¿Usted puede regalarnos los Dime. enlaces? ¿Usted puede regalarnos? No te alcanzo a escuchar, Jesús. No se te escucha. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Muy lejos, pero dime. Sí, usted nos puede, por favor, regalar los enlaces para descargar MSQL, para tan amable para... Claro que sí. Ahí en la carpeta de apoyo les vamos a compartir los enlaces y el paso a paso de cómo instalarlo, ¿vale? Okay, de todos los programas que necesiten. Bueno, gracias. Listo, claro que sí. Procedo, muchachos, a detener la grabación. Feliz noche para todos. Gracias por la asistencia. Gracias a todos, muchachos, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche.